¿Qué tal, estimados estudiantes? Otra vez juntos para desarrollar esta clase teórica número 9. Bien, vamos a hablar hoy de mecanismos de defensa, lo que se conoce como mecanismos de defensa, que yo prefiero llamar tácticas defensivas, en lugar de mecanismos. Ya voy a explicar por qué. Y luego vamos a hablar también de lo que se conoce como estrategias de afrontamiento, que yo prefiero llamar procesos o tácticas adaptativas, es decir, que son de afrontamiento. ¿De afrontamiento a qué? De afrontamiento a situaciones que hay que controlar, que hay que manejar y a las que hay que adaptarse. Entonces, quería aclarar esto. Yo voy a hablar de estrategias adaptativas o tácticas adaptativas. Ya voy a desarrollar por qué prefiero hablar de procesos adaptativos, porque los procesos adaptativos, justamente en el marco del afrontamiento, son aquellos que buscan la adaptación a través de la asimilación y la acomodación para poder justamente manejar mejor una situación que es o estresante, amenazante o incómoda. Bien, también vamos a desarrollar algunos mecanismos vinculados a la relación entre las estrategias adaptativas o la adaptación en general y el contexto, el medio ambiente en relación al desarrollo, al proceso evolutivo. Como ustedes van a ver, como tienen en este caso mucho material en distintos vídeos que desarrollan el tema puntualmente y de manera muy gráfica y de manera sumamente didáctica, todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa y con estrategias adaptativas, nosotros nos vamos a centrar más en el proceso adaptativo en relación al medio ambiente y al desarrollo. En primer lugar, quiero comentarles que el concepto de estrategias adaptativas, particularmente, mi opinión es que el objetivo estratégico es global a todas ellas. Por eso yo prefiero hablar de tácticas adaptativas. La estrategia tiene que ver con el planteo de un objetivo a desarrollar, de una meta a desarrollar, básicamente. Esa es la estrategia, es decir, yo tengo una idea, un objetivo, tengo una motivación para poder desarrollar determinados mecanismos, y esa es la estrategia. Ahora, ¿qué herramientas uso y de qué manera la uso para llegar a ese objetivo? Estas son las tácticas. Tenemos, por un lado, la técnica. La técnica es la manera de hacer algo. Esa es la técnica. La táctica es en qué momento lo hago y cómo relaciono una cosa con la otra, si esto lo hago primero o si esto lo hago después. Una táctica tiene que ver con un planteo que está dentro de una estrategia. Si la estrategia, supongamos, es convencer a alguien de alguna cosa, la táctica podría ser contarle una situación personal. Esa es la táctica, para lograr la estrategia. Y la técnica es de qué manera se lo cuento. Se lo cuento refiriéndome a mí mismo, a un tercero, de manera extrovertida, introvertida, empatizo de una u otra manera. Esa es la técnica. La táctica es justamente elegir, por ejemplo, contarle una situación para conmover a la otra persona, y la estrategia ¿cuál es? Que haga lo que yo quiero que haga, o convencerla de algo, obtener algo, persuadirla a algo. Esa es la estrategia. Por eso, como todas esos mecanismos adaptativos obedecen justamente, digamos, al objetivo de adaptarse, de responder de la mejor manera a una situación complicada, difícil, estresante, es decir, de qué manera yo
confronto y enfrento una situación para poder resolverla. Entonces, esa es la estrategia, es decir, que lo adaptativo es en sí mismo una estrategia. ¿eh? Uno podría decir que lo adaptativo, el proceso adaptativo, conlleva la idea de estrategia. No puede, digamos, si el objetivo es adaptativo, justamente la estrategia es adaptarse. Entonces, hablar de estrategias adaptativas, de alguna manera, es de alguna forma redundancia. Uno tendría que decir en todo caso, el proceso adaptativo es una estrategia que usa tácticas para poder lograr justamente llegar a ese proceso adaptativo. Bueno, es una cuestión formal en realidad. Por otro lado, están los mecanismos de defensa. Eso es otro tema, ustedes ya lo saben. Son dos cosas completamente distintas. En primer lugar, las tácticas adaptativas son funcionales y en líneas generales son intencionales, es decir, hay un nivel de conciencia en el sujeto de cómo desarrollar una táctica, o para entendernos, si ustedes quieren, dentro del ámbito estratégico, adaptativo, cómo manejar una situación, por ejemplo, estresante, de qué manera responder frente a una situación estresante. Esa es entonces la estrategia o la táctica adaptativa, que es intencional. El mecanismo de defensa es no consciente. El mecanismo de defensa, el objetivo del mecanismo de defensa es disminuir la angustia, básicamente, disminuir la ansiedad. Pero como tiene una relación directa con la identidad del sujeto que se pone en riesgo, por así decirlo, tenemos que los mecanismos de defensa son fundamentalmente no conscientes. Pueden pensarlo como mecanismos no conscientes, inconscientes, como quieran llamarlo. Bien, para sintetizar y pasar al tema central de este vídeo, que tiene que ver con los procesos adaptativos dentro del ámbito del desarrollo en relación a lo evolutivo y lo territorial, tenemos que los llamados mecanismos defensivos son diferentes, como ustedes pueden ver ahí, tipos de operaciones en las cuales puede manifestarse la defensa ante el surgimiento de la ansiedad o la angustia o desagrado, por injuria a la autoestima, amenaza a los intereses personales, etc. Se ha referido a un proceso interno que hay que controlar, el surgimiento de un determinado proceso de ansiedad, o una situación externa que hay que evitar. ¿En qué momento empiezan a actuar esos mecanismos de defensa? ¿En qué momento de la evolución del yo? ¿En un momento inicial, en un momento donde el yo está ya más maduro, tiene una organización un poco más sólida? Son cuestiones un poco, yo diría, complejas desde el punto de vista de los modelos teóricos. Y podemos diferenciar entre mecanismos aloplásticos, que es modificación, acción de la realidad externa, como por ejemplo ataque y fuga, negociación, o mecanismos adaptativos autoplásticos, es decir, defensa propiamente dicho sin acción modificatoria externa. Es un mecanismo interno que no implica que el otro desde afuera, otra persona, perciba cómo están funcionando esos mecanismos. ¿Por qué? Porque no hay una acción directa sobre el entorno en ese caso. Bien, para sintetizar tenemos que, por lo menos desde un punto de vista más estructurado, los llamados mecanismos de defensa, o si ustedes quieren, tácticas defensivas, son fundamentalmente inconscientes. El sujeto no toma conciencia justamente de la utilización de ese mecanismo y están relacionados con los estilos de personalidad diferentes. En algunos predomina más un mecanismo que en el otro, pero fundamentalmente el objetivo, la estrategia de esos mecanismos es disminuir, negar o disminuir el estrés, la ansiedad, la angustia que provoca una situación externa o una situación de un proceso interno. Y para diferenciar fundamentalmente las llamadas
estrategias adaptativas, o si ustedes quieren, tácticas adaptativas, la diferencia es que frente a una situación que genera estrés, que genera ansiedad, que genera incomodidad, que genera miedo, etcétera, yo debo adaptarme a ella y elijo de alguna manera, de manera relativamente consciente o más o menos consciente, elijo una forma de proceder, una forma de actuar, una forma de relacionarme para manejar mejor y adaptarme funcionalmente a esa situación que me desafía, esa situación que me estresa. Esa es la gran diferencia entre lo que comúnmente se llama mecanismos defensivos inconscientes y estrategias adaptativas, llamémosle así, conscientes. O como nosotros decimos, tácticas defensivas del inconsciente, o tácticas defensivas no conscientes, y por otro lado, tácticas de adaptación consciente. Serían estas dos situaciones diferentes. Ahora bien, en relación al proceso evolutivo y relacionándolo con lo que nosotros hemos dado a llamar el desarrollo socio-biopsicológico, donde decíamos que lo socio alude a lo anterior al individuo. Está el proyecto de los padres en un medio social determinado, es decir, que lo social precede al embrión, precede justamente a el embarazo de la madre. Lo social propone un proyecto en ausencia del destinatario de ese proyecto, que es el niño por nacer. Lo biológico irrumpe en la realidad material y simbólica con otra realidad material aún no simbolizada para sí mismo, que es justamente la aparición de un organismo dentro de la red social. Ese organismo, que es justamente el embrión, se va a desarrollar obviamente dentro del útero de la madre, pero la madre no está en el espacio, la madre está en una situación social determinada. Todas las interacciones de la madre con su medio social van a repercutir de una u otra manera en el desarrollo de ese embrión. Y finalmente, lo psicológico es la síntesis de ese proceso, que es justamente que algo que se ha gestado en el medio social como algo biológico, algo biológico gestado en el medio social, digamos, aparece o reingresa en ese medio social, pero ya como una entidad distinta, que es el niño, a partir de lo cual tendrá que desarrollar su propia identidad en función de ese contexto. Esa identidad es el yo, básicamente, ¿sí? Bien. En ese sentido, el proceso evolutivo, llamémosle ahora del sujeto, cuando aparece el primer rudimento del yo, por eso desde la escuela psicoanalítica se dice que el yo hunde sus raíces o se genera a partir del esquema corporal. El yo primitivo, el yo inicial, de alguna manera es un yo corporal. ¿Por qué? Porque está vinculado directamente con las sensaciones, con la percepción interoceptiva de las sensaciones corporales. Ahora bien, esa evolución, ese desarrollo se da en una situación externa que llamamos contextos ambientales. Esos contextos pueden ser facilitadores u obstaculizadores. ¿En qué consisten estos contextos? Estamos hablando justamente de un yo y un contexto frente al cual el niño, frente a esos contextos, el sujeto tiene que adaptarse sí o sí, si no muere. La adaptación es condición necesaria para poder evolucionar dentro de un ámbito físico, de una relación entre el organismo y su medio ambiente. Por eso el proceso adaptativo se compone básicamente de una permanente interacción entre el sujeto y los objetos exteriores. Esa interacción, esos procesos de interacción que se dan tanto materialmente como subjetivamente
por ejemplo, en la tarea de aprender, es lo que conocemos como proceso dialéctico de proyección e introyección, ¿sí? Hay un proceso donde permanentemente uno está introyectando la situación externa y al mismo tiempo la está interpretando, decodificando y la vuelve a proyectar. El proceso evolutivo se da entre esa ida y vuelta, mientras tanto el soporte biológico va modificándose, van apareciendo justamente, el cuerpo se va modificando, esa modificación producto justamente del desarrollo biológico genera requerimientos. Esos requerimientos deben ser buscados en principio fuera del sujeto, por ejemplo el hambre, la alimentación, pero también las relaciones afectivas, también la relación con el otro. Estos contextos externos pueden ser facilitadores u obstaculizadores. ¿Facilitadores u obstaculizadores de qué? Justamente de que esa interacción entre el afuera y el adentro se haga de manera más o menos dinámica y sea enriquecedora para el organismo. Cuando hablamos del organismo estamos hablando del organismo del sujeto. Si ustedes quieren verlo de otra manera, del niño pequeño que va creciendo, que va conociendo, que va interactuando, que va aprendiendo el lenguaje, llamado lenguaje materno. No solamente eso, sino también la comunicación paraverbal, la comunicación corporal, etcétera, etcétera. El proceso adaptativo, desde la perspectiva dinámica de intercambio entre el sujeto y su medio ambiente, es lo que teorizó y estudió profundamente Jean Piaget, llamando justamente dos momentos que son complementarios: el momento de asimilación y el momento de acomodación. El ejemplo que podemos dar de eso es justamente la incorporación de un objeto externo dentro del organismo del sujeto. Por ejemplo, la ingesta. El organismo, para poder incorporar un alimento, tiene que acomodarse a él. La boca mismo, el proceso masticatorio, etcétera, tiene que acomodarse a el alimento, a la forma del alimento, a la consistencia del alimento. No es lo mismo una manzana que jugo de fruta. Es decir, hay un momento en donde el organismo debe acomodarse a las características del objeto que pretende incorporar. Y al mismo tiempo, al incorporarlo, lo asimila, es decir, lo modifica, porque el momento de la ingesta, con los jugos gástricos, con la saliva y demás, modifica, disuelve, destruye, fragmenta ese objeto. Ese proceso se llama asimilación, y la manera en que se hace, si ustedes quieren, la táctica mecánica, es lo que llamamos acomodación. Esto vale también para la incorporación de conocimiento. Gaston Bachelard, un epistemólogo, decía que el conocimiento previo es un obstáculo para el conocimiento que viene. ¿Por qué? Porque ejerce resistencia frente a un nuevo conocimiento. Esto tiene que ver con la acomodación. Para yo asimilarlo al conocimiento, me acomodo desde lo que ya aprendí, pero lo que ya aprendí puede ser que no sirva para lo que voy a incorporar. Entonces tengo que ser más plástico, tengo que dejarme invadir por ese nuevo conocimiento, y seguramente va a modificar algunos prejuicios anteriores, alguna manera previa de conocer. Digo, la manera en que yo conozco no me sirve para este nuevo conocimiento, entonces lo tengo que modificar para dejar entrar el nuevo conocimiento. Por ejemplo, el paso, del conocimiento o de las técnicas analógicas a las digitales implica de alguna manera una ruptura, implica un cambio en la manera de conocer y en la manera de interactuar. Por eso en ese caso, justamente, ahí hay un proceso donde la acomodación tiene que modificarse para poder asimilar. Asimilación y acomodación.
Piaget utiliza el término adaptación de manera diferente a su uso en biología. Para él, la adaptación no es un proceso pasivo sino activo. Cada persona parte de unas capacidades heredadas y por medio de su actividad va seleccionando elementos del medio, incorporándolos y modificándolos. Esto da lugar a estructuras más complejas que suponen un progreso sobre las anteriores. Así pues, para Piaget, cuando el individuo se adapta, se está modificando él mismo y a la vez modifica el medio. La adaptación es, por tanto, un proceso que tiene dos aspectos indisociables, que no pueden darse el uno sin el otro: la asimilación y la acomodación. La asimilación es la acción del organismo sobre el medio, ya sea natural o social, y la acomodación es la acción del medio sobre la persona, lo que da lugar a nuevas estructuras mentales. Vamos a ver 3 ejemplos de asimilación-acomodación en 3 ámbitos diferentes: el biológico, el motor y el abstracto. En el plano biológico, los procesos de asimilación y acomodación son tangibles. Cuando una planta absorbe agua por las raíces, está incorporando una parte del medio, hay una asimilación. Esa agua modifica a la planta, hidratándola y haciendo que esté sana. Hay una acomodación. En el plano motor, los procesos de asimilación y acomodación provocan modificaciones de posición o forma de los objetos. Cuando un niño coge un lápiz, está actuando sobre él, moviéndolo, escribiendo con él, gastando la punta. La acción del niño sobre el lápiz es una asimilación. Paralelamente, el niño tiene que acomodarse a las propiedades del lápiz, cogerlo de una determinada manera para poder escribir, apretando más o menos según la dureza de la mina. Esta acción del medio sobre el niño es la acomodación. En el plano abstracto, los procesos de asimilación y acomodación son mentales o simbólicos. Cuando una persona está viendo un vídeo para aprender sobre la teoría del desarrollo de Piaget, está incorporando una noción nueva, es decir, está asimilándola. Esa persona va a sufrir unos cambios debido a que la nueva noción va a modificar sus conocimientos anteriores, los cuales van a tener que acomodarse al nuevo conocimiento. En resumen, el desarrollo tiene lugar por medio de la actividad constructiva del sujeto. El individuo, por medio de su actividad, va seleccionando elementos del medio, los que puede asimilar según su grado de desarrollo, y mediante la asimilación-acomodación va progresando. Los contextos a veces ayudan a esto y a veces no, pues son obstaculizadores. ¿Cuáles son los contextos que rodean, por así decirlo, o entornan a la evolución del sujeto? El físico-ambiental, el cultural-educativo, el socioeconómico y el histórico tradicional. Ya lo vamos a ir desarrollando en otras clases esto. Muy bien. O sea, ustedes recuerdan que primero el temperamento impacta con el medio ambiente, va construyendo los rasgos caracterológicos. Esos rasgos caracterológicos, en un momento cuando se va entrando a la pubertad de la adolescencia, se va definiendo ciertos estilos de personalidad. Ahora bien, el sujeto infantil se desarrolla en un ámbito cercano en principio, que es justamente su ámbito, el ámbito que tiene que ver con su casa y el entorno barrial. ¿Y cuáles son, cómo son las interacciones? Bueno, por un lado con los padres, los parientes, los hermanos, por otro lado con los maestros, los compañeros de escuela, por ejemplo, y finalmente un espacio que llamamos espacio interorganizacional, porque la casa, el hogar es una organización, la escuela es una organización, pero el barrio, el espacio público intermedio, es donde están los vecinos, los amigos. Este es el ámbito muy interesante, porque en cada uno de los ámbitos el sujeto se comporta de manera diferente, porque es diferente el rol que cumple en cada uno de estos ámbitos. En la casa, estamos hablando de un niño, será el hijo de, ¿sí? En la escuela será el alumno, será el estudiante, porque la contraparte del rol es el maestro. La contraparte del rol en la casa son los padres, son los hermanos. Y en el barrio están los pares, están los amigos, básicamente. Ahí en el barrio, en el espacio, este espacio intermedio, no tiene que actuar ni como alumno ni como hijo, actúa como amigo. Y actuar como amigo implica requerimientos
diferentes y exigencias diferentes y deberes diferentes. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los 3 comportamientos centrales en estos ámbitos diferentes? Estatus, por así decirlo, en estos ámbitos diferentes. Fíjense acá en este gráfico, ustedes tienen en las columnas verticales, tenemos el espacio familiar, el espacio barrial que está en el medio y el espacio escolar. Y después tenemos 3 categorías: la categoría del ser, la del valor y de la actitud. Esto tiene que ver con, si ustedes quieren, relacionarlo con las tácticas de afrontamiento, las tácticas de adaptación, de afrontamiento, cómo es el afrontamiento frente a la situación, el ámbito escolar, el ámbito barrial, el ámbito de la casa. El ámbito, la palabra ámbito se relaciona a fundamentalmente la tarea que se desarrolla en ese contexto, ¿sí? ¿Cuál es la tarea central del contexto de la escuela? El ámbito, es el ámbito educativo. El ámbito educativo no está en el barrio, si bien hay una educación informal, por supuesto, el conocimiento de las normas, las culturas, las tradiciones y demás, pero eso es un aprendizaje informal. El ámbito del barrio es un ámbito de socialización, es un ámbito de un conocimiento diferente, ¿sí? Del aprendizaje de las normas culturales. Es básicamente recreativo y de socialización. El ámbito del hogar es un ámbito que está atravesado básicamente, o debiera estar atravesado, por una educación primaria, por fundamentalmente la protección y las relaciones afectivas primarias, básicamente. Entonces, ahí lo importante es ser un buen hijo, no ser un buen alumno. Ser un buen alumno es una característica, digamos, que puede ser más o menos valorada, pero lo importante es que sea un buen hijo, es decir, que cumpla con las expectativas de los padres. En la escuela, obviamente, deberá cumplir con las expectativas de los docentes en relación al rendimiento del estudiante. El estudiante rinde en la escuela, pero no en el barrio. En el barrio la expectativa de los amigos es que sea un buen amigo, que sea fiel, que haya una buena relación de amistad, básicamente. Entonces, fíjense ustedes, en el eje horizontal de la dimensión del ser, fíjense, en el espacio familiar es ser un buen hijo. El deber ser, ahí fundamentalmente lo que opera como expectativa de adaptación es el deber ser. Tú debes ser un buen hijo, es lo que debo ser para ser, digamos, para no ser reprendido por mis padres, para que mis padres sean felices conmigo, estén contentos y digan, es un buen hijo, yo debo ser. En el barrio debo ser un buen amigo, pero para ser un buen amigo tengo que saber ser, es decir, tengo que aprender los códigos, porque si no quedo desubicado. Y en la escuela debo ser un buen alumno, y ahí el deber es el deber saber, ni el saber ser, ni el deber ser, sino el deber saber. ¿Qué me pide la maestra? Que sepa. El valor que se juega en la familia es la seguridad. Estoy seguro porque estoy en mi casa. Llegué a mi casa, voy y se lo digo a mi papá. Mi papá me va a cuidar, mi mamá me va a cuidar. En el barrio la complicidad es fundamental. El amigo es, che, te lo digo, pero yo confío en vos, no se lo digas a nadie. Es decir, ahí está la complicidad. Y en el espacio escolar es la igualdad, es decir, se juega justamente, un alumno debe ser igual a otro, en el sentido que tienen los mismos derechos y deberes. Después el rendimiento es distinto. Eso ya entramos en otro terreno de discusión. Es decir, debo premiar entonces al que estudia, porque si yo premio de igual manera al que estudia al que no estudia, salvo que haya un problema
que el que no estudia tenga un problema de comprensión, entonces lo asisto porque hay una dificultad en el aprendizaje. Pero si no estudia porque no se le da la gana, no lo puedo premiar igual que al que estudió, porque entonces rompo el principio de igualdad, digamos, sería una suerte de injusticia. La igualdad tiene que ver con la justicia. Si ambos estudiaron igual y rinden igual, les voy a poner la misma nota, no porque uno me guste más que otro, que simpatizo más, porque eso entonces es injusticia. Y si yo premio igual al que estudió que al que no estudió, en realidad eso no es igualdad, eso es justamente injusticia, desigualdad, porque lo que da la igualdad es la justicia. El famoso principio, todos somos iguales ante la ley, o debiéramos ser por lo menos. Y en relación a la actitud, en el espacio familiar es la incondicionalidad. Es decir, no importa que me rete, sos mi padre. Y el padre dice, bueno, no importa lo que pienses, porque sos mi hijo. Hay una incondicionalidad. No digo, bueno, si sacaste mala nota no te quiero más. Evidentemente eso no es así. Eso no debe funcionar de esa manera. Sacaste mala nota, te perjudicás. A ver, ¿qué te está pasando? Tenés que sacarte una buena nota, tenés que aprender, porque es importante que aprenda. La nota estaría reflejando que el sujeto aprendió o no aprendió, le sirve la escuela o va a perder el tiempo. Ahora, es independiente mi afecto, no tiene nada que ver con que rinda o no rinda en la escuela. Mi afecto está siempre, es incondicional. El espacio barrial, el saber ser, es la seducción. Si alguien es buen amigo, divertido y demás, genera seducción en el otro. Si es muy aburrido, como viste, que siempre tira pálidas, ahí viene el que tira pálidas, no seduce. Nos podrá gustar o no, pero esto es la realidad. Y luego la disciplina en la escuela, es decir, ¿qué se premia supuestamente? La disciplina. Por supuesto que en los últimos años, con una serie de cambios axiológicos que se han dado, algunos ideológicos y demás, hay cuestiones que han cambiado, y por ejemplo, si el valor disciplina ya no se premia, entonces está premiando otra cosa, no sabemos qué, pero se premia otra cosa. Pero vamos a suponer que lo que se premia es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? No es marchar como un soldado dentro de la escuela. La disciplina es respetar a los compañeros, respetar al docente, el docente respeta al alumno. Si hay que estudiar la lección para mañana, cumplir y estudiarla y rendir. Y si no pude estudiarla, decir no pude estudiarla. Es decir, esa es la disciplina. Es decir, cumplir el rol de estudiante, básicamente. Bueno. Y finalmente, para terminar, tenemos que estos procesos de adaptación pueden darse de manera funcional o de manera disfuncional. Y tenemos 4 formas, por así llamarla, algunas distópicas, otras eutópicas, de adaptación. La primera, la que vemos ahí, es lo que llamamos adaptación activa o crítica, que es la más deseable, es la saludable. No se trata de adaptarse pasivamente y no pensar nada, no criticar nada, que todo dé lo mismo. La adaptación activa es para transformar algo que pienso que puede ser transformable porque es imperfecto, no me gusta y demás, yo primero tengo que adaptarme, porque si no soy desde la inadaptación no puedo resolver los problemas, no puedo encontrar solución a los problemas. Se llama adaptación crítica. Mire, usted tiene que venir a hacer el trámite a las 7:30 de la mañana. ¿Tan temprano? Sí, es así. Bueno, muy bien. Si quiero hacer el trámite, voy. Ahora, eso no quiere decir que yo avale ese horario. Incluso puedo decirlo. Tengo derecho a decirlo, a quien sea, y si además puede influir para que lo modifiquen, mejor. Mire, me parece muy temprano. ¿Por qué no lo a las 8? Pues es una adaptación crítica. Y si tengo posibilidades de aportar, no sé, presentando una nota, o si, en fin, si fuera, por ejemplo, un legislador, lo que fuera, hago un proyecto para que se modifique ese horario. Pero primero lo respeto, es decir, salvo que la ley sea tan arbitraria que me esté afectando en mi intimidad absoluta, o sea, absolutamente incumplible. Mire, usted para venir a hacer a la mañana el trámite tiene que cortarse una oreja. No lo voy a cumplir porque eso es irracional. Ahora, tiene que venir a tal hora y tiene que traer tal documento. Bueno, no estoy de acuerdo en realidad, creo que es burocrático, se podría hacer de otra manera,
pero lo cumplo y después lo critico. O lo critico pero lo cumplo. Ahora, lo que no puedo hacer es dejar de cumplir la ley, y cumplir la ley no implica estar de acuerdo siempre con la ley. Puedo cumplirla y criticarla al mismo tiempo. Insisto, salvo que sea irracional o afecte los derechos humanos o derechos personalísimos. Es otro tema. Estamos hablando de exigencias más o menos razonables, aunque pueden ser burocráticas, pueden ser entre comillas poco sensatas, etc. Esta es la adaptación activa o crítica. La adaptación pasiva, también llamada sobreadaptación, es el individuo que hace todo porque se lo dicen, pero no piensa por sí mismo. Pero ¿por qué fuiste? Y porque me dijo que fuera. Pero no te diste cuenta de por qué no le dijiste no, pero no puedo. Y como me dijo que fuera, fui. Bueno, pero eso entonces o es una persona que tiene un déficit cognitivo, o es una persona que tiene algún tipo de disfunción. Porque ¿cómo puede ser que no tenga ninguna actitud crítica? Actitud crítica no quiere decir ser negativo, quiere decir evaluar lo que uno esté haciendo. Puede coincidir, no coincidir, coincidir a medias, fundamentalmente. Luego la adaptación fallida deficitaria. Esto es típico de las neurosis. Intento cumplir, intento adaptarme, pero hay algo que, quizá por mecanismo de defensa, porque tengo un conflicto muy importante conmigo mismo, no logro hacerlo. Fracaso, es deficitario, es fallido. Entonces siempre quedo frustrado, básicamente. Me dicen que tengo que, no sé, estudiar más, etcétera. Intento hacerlo, pero hay algo que no sé, que no funciona, no puedo. Es decir, me adapto, a veces me sobreadapto, al mismo tiempo me siento mal, porque estoy sobreadaptado, y voy fracasando, básicamente. Y ese fracaso produce frustración, produce angustia, produce un déficit de la autoestima, básicamente. Insisto en que la adaptación fallida suele ser muy propio de los cuadros neuróticos. Y luego tenemos lo que se llama adaptación confrontativa o conflictiva o desadaptación. Es el rebelde absoluto. Dice, mire, usted mañana, para esta ceremonia puede usted, en fin, no estar de acuerdo porque es una formalidad, pero para esta ceremonia exigimos que venga vestido de determinada manera, que en fin, que use un traje porque es una tradición. Y dice, no voy a hacer nada, que dice, voy a ir igual, voy a ir con pantalones cortos y una remera, porque sí, porque yo no me adapto a nada. Bueno, ese es un inadaptado, básicamente. ¿Por qué? Porque cree que reafirma su identidad desafiando constantemente. Es el niño problema, el sujeto problema constantemente. El que rompe, el que destruye, el que hace vandalismo, es un desadaptado. ¿Pero por qué es un desadaptado? Porque lo que quiere es justamente llamar la atención, vengarse. Tiene un problema de identidad serio. El desadaptado, el adaptado conflictivo sistemáticamente, a diferencia del fallido, el fallido no molesta a nadie, se molesta a sí mismo, se frustra a sí mismo. Pero el adaptado confrontativo lo que hace es lo que se llama el sujeto problema. Siempre causa problema, o porque pega al otro, porque rompe, o porque insulta, o porque tiene que llegar a una hora y siempre llega tarde, etcétera, ¿sí? Bueno, estas son las 4 formas llamadas de adaptación. Obviamente, la segunda, la tercera y la cuarta son formas que no son satisfactorias y implican ayuda. La pasiva sobreadaptación hay que ver por qué. Quizá porque por baja autoestima, quizá por falta de información, quizá simplemente por un estilo de personalidad que no ha llegado a un desarrollo madurativo, habría que ver. La fallida deficitaria, ya sabemos, es una cuestión más que nada neurótica y se asiste a través de psicoterapia, a través de asesoramiento, etc. Y luego está también el trabajo con el adaptado confrontativo, que es un trabajo ya que podría ser un psicópata, podría ser trastornos psicóticos también, psicopáticos, etc. Bien, con esto vamos a finalizar. Les recomiendo, vean los videos que
que acompañan este teórico, que está muy bien explicado a través de ejemplos, de gráficos y demás. Bueno, muy bien. Muchas gracias y quedamos como siempre para cualquier duda, pregunta a través de el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.